Como la parte práctica de la Kabbalah, estas tres herramientas, el tarot, el péndulo hebreo y el árbol de la vida, de las que yo trabajo, ¿no? Pero tienen ese enfoque de lo que es la parte de la Kabbalah, cómo se ve la vida, cómo se percibe la vida, cómo trabajamos con las energías nosotros aquí en la vida. Pero hablar ya de Kabbalah es muchísimo más amplio, o sea, habría que dedicarse por mucho tiempo a conversar de todo lo que tiene que ver con la Kabbalah. Cuando esto comenzó, no comenzó con esto, comenzó porque justamente era un proceso de ir a mi propio ser y comenzar a compartir de manera muy sutil un poco mis experiencias, ¿no? Hola mis queridas treintonas, ¿cómo están? Mi nombre es Ani Carretero, por si nunca habías visto ninguno de mis videos en esta ocasión. Estoy muy contenta porque nos acompaña la terapeuta energética Maika Cebedo. Ella es creadora de Viaje a mi Ser y en esta ocasión nos va a compartir un poquito de lo que se trata el árbol de la vida. Bienvenida Maika, ¿cómo estás? Muy bien, Ani, encantada de estar con ustedes, las Gracias. treintonas. Gracias a Hace ti. rato que yo no soy treintona, pero igualito me sumo. Oye, claro que sí, está excelente, además la edad es un número y nada mejor que la experiencia. Así es, por supuesto. Cuéntanos un poquito de todo este tema del árbol de la vida, qué es, en qué se basa. Somos toda oídos. Ok. Fíjense, el árbol de la vida es una herramienta de la Cábala práctica, es una herramienta de las tantas que yo trabajo, que les ofrezco a las personas. Es hermosísima porque es una herramienta que te sirve no solamente para conocerte, sino como siempre digo yo a la persona que se los entrego, se trata de un reconocimiento. El alma no se autoconoce, el alma se reconoce a través del árbol de la vida. El árbol de la vida es una figura geométrica sagrada de la Kabbalah y nos explica, ¿verdad?, cómo la energía se viene a transformar a la Tierra y cómo la energía llega a materializarse de alguna manera en la Tierra. Esto sería lo que es el árbol de la vida, la figura geométrica sagrada como tal. Está compuesta de estas 10 esferas llamadas Sefirot en plural y estos 22 caminos o senderos que les recorren, desde que la energía baja hasta que se materializa, desde lo más, digamos, macro a lo micro, es la manera de explicarlo. Ahora, el estudio numerológico del árbol de la vida personal es exactamente explicar un poco cuál es ese mapa que se traza al alma, ¿ok?, antes de reencarnar, con sus guías, con sus seres de luz, con sus maestros, se sienta, hace un plan y dice, ok, yo voy a ir en esta ocasión y, cierto, yo tengo que tener un propósito de vida. Eso es lo que la mayoría de la gente viene buscando cuando pide el árbol de la vida, ¿no? Todos tenemos la curiosidad y es muy natural, queremos saber cuál es el propósito de vida. Pero el árbol de la vida entrega mucho más que eso, porque este plan que hace tu alma es un plan que dice, ok, si mi objetivo es este y este es mi punto de llegada, perfecto, pero ¿qué tengo que hacer yo para poder llegar a este punto de llegada? ¿Ok? Okay. Entonces, el árbol de la vida es personal porque se levanta con datos absolutamente únicos. Tu nombre completo, como te lo dieron en el momento que te registran en tu certificado de nacimiento, completo, tu fecha de nacimiento, y utilizo también el primer apellido, es decir, el apellido de soltera de cada una de las abuelas. Esa es la manera también de honrarlas dentro del árbol, ¿ok? Ok. Entonces, esos datos son únicos, exclusivos, por lo tanto, este mapa que tú recibes es tal cual el mapa que tú trazaste de lo que vas a experimentar y vivir toda tu existencia humana, ¿ok? Desde que llegas hasta todo lo que vas a experimentar, todo lo que vas a vivir. Evidentemente es como una, digamos, como una huella, ¿no?, digital, o sea, es única y auténtica. No hay dos árboles nunca, imposible que sean iguales. Y si bien es cierto, un árbol de la vida tiene los 22 caminos a recorrer y todo se ve magnífico y perfecto, en el árbol de la vida personal puede ser que de repente hay senderos que no están presentes, eso tiene una razón de ser también, y vas a ver cómo ya no se trata de una línea que une cada sendero, sino que cambia la, digamos, no solamente la configuración, sino la fisonomía del árbol como tal, ¿ok? Y eso tiene que ver con lo que cada quien viene a experimentar y a vivir. Te explico por qué. Nosotros podemos recorrer el árbol de una manera muy bonita, desde la luz, la parte fácil, pero también el alma viene con desafíos. El alma no va a venir simplemente para pasarla absolutamente por acá sin hacer nada.
para llegar a ese propósito que se traza, para poder evolucionar como alma, tiene que vivir una cantidad de experiencias. Y eso es lo que las personas comienzan a recibir cuando les entrego el árbol de la vida. Van a entender por qué son como son. Porque parte de lo que tú vas a conocer en tu árbol es cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades dentro de tu carácter. Como siempre digo yo a las personas, ¿no? Esto es como que estás armando la historia y dices, ok, yo voy a tener este propósito de vida, yo voy a vivir estas experiencias, a esta edad va a ocurrir este evento que me despierta, a esta edad debería yo estar terminando, por ejemplo, un tema kármico, que ya te lo voy a mostrar en el árbol, pero también dentro de todo el árbol, el alma dice, junto con sus guías, ok, ¿y cómo va a ser este personaje que voy a estar haciendo allá abajo, al que voy a interpretar? Y ese personaje también está descrito dentro del alma. Es decir, ahí la persona puede entender por qué es como es. ¿Ok? Porque tengo a veces cosas que repito una y otra vez en la vida, porque son tan repetitivas, porque se me hace tan difícil este tema, o porque soy tan buena o tan bueno en este tema. Todo eso está en el árbol. Porque está desde el personaje que tú armas para venir a representarlo, como también todos los eventos que van a estar dentro de esa obra de teatro que vienes a representar también. O sea, a mí me gusta verlo de esa manera porque eso es lo que somos. Venimos a experimentar, venimos a vivir un capítulo, ¿verdad? Entonces, es como que te traes todo el plan. Como también le digo muchas veces a las personas, esto es como tener el GPS, ahí encendido y prendido, para que vayas viendo por dónde vas a rodar y por dónde vas a tener que ir. Evidentemente hay personas que lo pueden recibir muy jóvenes, y esas edades que están dentro del árbol todavía no las han experimentado, entonces llevan ese GPS divinamente prendido para poderse ir guiando. Los que ya lo recibimos a veces, como fue mi caso, con todas las edades recorridas, te sirve porque es una manera también de comenzar a entender los procesos que viviste. Porque experimenté esto. Hacerte consciente de eventos que ni siquiera de repente has sido consciente, y cuando los ves dentro del árbol dice, oye, pero es que esto tenía una razón de ser. Aquí se estaba resolviendo un tema karmático, o aquí comencé a desarrollar realmente estos dones, maravilloso. Entonces, sea como sea, lo hermoso de recibir el árbol es autoconocerte, si es verdad, el autoconocimiento, pero te estás reconociendo y comienzas a verte con unos ojos muy distintos, ¿ok? Como, digamos, con una compasión que a veces no la tenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, como te decía, dentro de ese gráfico que vas a recibir, que es el árbol de la vida, vas a ver que hay números, no sé si lo puedes observar ahí claramente, pero hay números representados en el dibujo, y esos números son las edades. Es decir, nosotros dentro del árbol vamos a ver edades de procesos claves importantes que vamos a experimentar. Como te lo comentaba, por un lado están las maestrías, es decir, cuando yo entro dentro de esta edad, dentro de este sendero del árbol, comienzo a desarrollar dones o un gran dominio de lo que ese sendero representa en el aprendizaje, ¿ok? Otras edades, que también muchas personas las tienen dentro del árbol, tienen que ver con estas líneas en triángulo que son lo que llamamos los eventos karmáticos. Estas son las líneas kármicas dentro del árbol de la vida. Entonces, cuando hay una línea kármica, esa de ahí lo que te está diciendo es, ojo, hasta esta edad tú tienes que trabajar un tema que karmáticamente traes y hacia esa edad se va a resolver de alguna manera o debería resolverse. Bien puede ser con algo, para que lo entiendan claramente, el karma no es ningún castigo en lo absoluto, porque las personas a veces entran a la sesión de terapia del árbol de la vida un poco inquietos, ¿no? Por el tema del karma, y eso no es ningún castigo. Simplemente eso es, tú estás levantando todo tu plano, tu plan de trabajo, lo que vienes a hacer, y te dicen los guías, mira, perfecto, tú te vas a ir, vas a evolucionar, vas a hacer esto, todo está divino, pero es que tú tienes tareas pendientes, y esas tareas pendientes son las que te tienes que llevar. Esos son los karmas, son tareas pendientes. Sí, es Bien como sea el porque, examen para pasar de año, ¿no? Que tienes absoluto, esa es tarea pendiente. Es como que te quedó pendiente de otro año o de la otra vida que lo vas a traer. Y Ok. eso es como que, bueno, puede ser, no me dio tiempo de aprenderlo, hubo realmente una lección que no la aprendí, no lo hice bien y tengo que volver a reprobar, ¿no? O sea, a tratar de aprobarla. O también muchas veces se trata, que eso es muy hermoso también, que me gusta conversarlo muy delicada y sutilmente con las personas cuando le entrego el árbol, cuando tiene que ver con nuestra relación con alguna persona, ¿ok? Porque se tiene esa idea muy, digamos, muy popular, vuelvo y repito, de que el karma es un castigo, que hice yo mal, porque lo utilizamos, se utiliza la palabra de una manera bastante, digamos,
ligera, ¿no? Sí. En las conversaciones diarias. Entonces, también tú puedes ver allí, y hay personas que dicen, sí, esto tiene que ver con mi relación con lo que fue mi pareja, con un hijo, con una persona familiar, con un jefe, ubican claramente el evento con la persona y tiene que ver con que esta persona y tú venían a resolver, digamos, una situación karmática. Pero esa situación karmática puede ser hasta positiva. A veces simplemente la persona lo que está haciendo es retribuyéndonos algo que nosotros les dimos a ellos en otra vida. Entonces, siempre trato de que las personas cuando reciben el árbol lo vean desde el punto de vista de crecimiento, de evolución y como terapéutico, ¿no? Que vean todos los procesos con sus pros y sus contras, muy desde el punto de vista de la Kabbalah. Aquí no hay nadie que sea realmente víctima de nadie. Entonces, esas relaciones hay que observarlas con otro ángulo y otro punto de vista, ¿no? Es muy importante lo que nos estás comentando, principalmente porque traemos, especialmente en México, que venimos de toda esa escuela de novela, de Excelente, excelente, el por excelente. qué a mí, qué cosa estoy pagando. Entonces aquí llegas y nos explicas que, ok, yo elegí con mis guías dónde iban a ser, qué iba a hacer, qué cosas me iban a pasar, cómo las iba a trabajar. Y bueno, yo me sigo preguntando por qué no dije quiero ser hija de Carlos Slim, ¿no? Pero, pero todo tiene una razón de ser, todo tiene que ver qué es lo Claro. que vengo a trabajar. ¿Qué temas son los que tú encuentras que más personas venimos a trabajar? Mira, yo pienso que hay mucho del trabajo, sobre todo en las relaciones con los demás. Una de las cosas justamente que uno trabaja dentro del árbol de la vida son los posibles conflictos en relaciones, ¿no? Ujú. Digo posibles porque a veces hay árboles maravillosos donde esos posibles conflictos de relaciones no aparecen. O sea, es un alma que viene con otros propósitos, pero no viene a trabajar un conflicto per se con nadie. Eso es un tema que la gente separa mucho cuando tenemos la conversación para tratar de que yo les explique y ver un poco qué ocurre en esa relación, por ejemplo, con la figura del padre, con la figura de la madre, en la relación de pareja estable, en la relación con los hermanos, las hermanas. Hay senderos, o sea, como te explicaba, estos son 10 esferas, pero hay 10 senderos que recorren. Cada sendero que recorre el árbol, sendero se refiere el camino que une, ¿verdad? Dos esferas, dos sefirot. Cada sendero que recorre el árbol es un aprendizaje, pero también ellos, algunos, hablan de las posibles relaciones que tenemos. Ok. No es lo mismo recorrer un sendero, por ejemplo, con una sola línea, que es como que la energía fluye absolutamente, divinamente, sin complicación, a recorrerlo con un bloqueo como este que está aquí, donde hay más de 3 líneas que ya nos dicen, bueno, ahí la energía va a dar mucho trabajo. Esa es la parte que uno tiene que ver. Pero para la gente también, esa parte de cómo me voy a llevar con mi mamá, con mi papá, es una parte bien interesante dentro de la terapia del árbol de la vida, porque también enseña muchísimo a la persona a ser consciente lo que veníamos hablando, de que tú eliges a tus padres, tú no vienes aquí, caes de casualidad. Ujú. Mira, es tal el hecho de todo esto que yo he hecho varios árboles a personas que son personas adoptadas. Y siempre entran con la primera pregunta, ¿pero va a servir mi nombre, Maika? Porque yo soy adoptada. No importa. Dame el nombre con el cual fuiste registrado. Tu alma sabía que necesitaba esos nombres y esos apellidos porque esa vibración de esas letras, de esos nombres, son las que te van a dar este mapa. Y cuando les entrego el árbol, se quedan impactadas porque no pueden creer que, a pesar de que son adoptados o cambian el nombre o lo que fuera, esto es lo que para ellos representaba. Entonces, nada es gratuito. Esa mamá, ese padre, esa pareja, ese jefe, esa hija, ese hijo, los hermanos, todos están acá. Y esa es una de las cosas que más a la gente le gusta conversar durante la sesión del árbol de la vida. Es decir, cómo está esa relación. Cuando, por ejemplo, vemos bloqueo en la relación dentro del sendero que representa al padre, entonces ya yo les explico y comenzamos a conversar para que también entiendan que los conflictos también hay que a veces desmistificarlos, ¿no? Que no son conflictos como que yo sabía, es que yo con mi papá, con mi mamá, no. Tal vez el conflicto que puede haber allí es de enorme valor y aprendizaje, porque simplemente la otra persona pues está cumpliendo con eso que ambas acordaron antes de venir para acá, ¿ok? Ok. Entonces, por eso te decía desde el comienzo, para mí lo más hermoso del árbol de la vida cuando una persona lo recibe es esa capacidad que te da de que comiences a verte a ti con unos ojos diferentes, pero también desarrolla mucho la empatía y
el ser, como diríamos, más empático y más cordial, y también un poco más de tener un poco más de misericordia, ¿no? Con los que te rodean en tu historia. Porque cuando comienzan a ver el árbol y comenzamos a conversarlo, más de uno lo siente de esa manera y lo expresa, ¿no? Y dice, ok, ahora puedo ver con otros ojos muy distintos a mi madre. Puedo ver con ojos distintos a quien fue mi pareja, que ya no está en este momento. Son esos temas familiares, se envuelven dentro de todo lo que es el árbol. Por supuesto, el tema del karma, todo el mundo quiere saber, traigo karma, ¿y cómo los voy a sanar? O sea, yo no puedo decirte cómo tú los vas a hacer. Tú tienes aquí la información para que tú entiendas de qué trata el karma según donde esté ubicado dentro del árbol, a qué puede referirse y cómo tú deberías tratar de ir resolviendo esta carga energética en ti. ¿Comprendes? Esos bloqueos que te mostraba, donde hay senderos que tienen muchas líneas, ¿verdad? Que están bloqueados, lo que nos hablan son de grandes desafíos. Es decir, vas a trabajar ese sendero no desde la luz, sino lo que es la sombra, la parte difícil, pero es que tienes que traer trabajo para hacer, si no, ¿cuál sería el sentido de estar aquí abajo? Sí. Si todo fuera sencillo y fácil, ¿no? Sí, todos venimos Entonces, con una o varias misiones, ¿no? De lo que tenemos sí, que claro, y trabajar, que... absoluto. Y fíjate, es una cosa importante. Una de las cosas que la gente va a ver en el árbol es lo que se llama el número de destino, que en este caso esta persona lo tiene aquí en este sendero. Pero cada ¿Número de persona en su... estigma? ¿Perdona? ¿Número de estigma? No, destino, la palabra destino. Perdóname, ajá. En el árbol tú vas a ver palabras muy relevantes, ¿no? Está lo que es la evolución. La evolución son los temas que vienes a trabajar para evolucionar álmicamente. Evidentemente, cada árbol, cada persona coloca eso en un sendero, en un aprendizaje diferente dentro del árbol. Y está ese destino, ¿ok? Ok. Y a mí me gusta detenerme en esto y explicar a las personas. El destino se calcula con la fecha de nacimiento, ¿ok? Entonces, evidentemente, puede ser que tú, Ani, y yo compartamos el mismo número de destino. Eso está maravilloso. Y tiene que ver con el propósito de vida. Pero la manera en que cada una vino a recorrer la vida para llegar a ese punto es muy diferente, ¿cierto? Ok. Vamos a ponernos que tú y yo queremos llegar y conseguirnos allá en México, vamos a poner en Puerto Vallarta, ¿vale? ¿Ok? Y las dos tenemos esa meta, ahí está el propósito, ahí está, ese es el destino que ambas tenemos, llegar a Puerto Vallarta. Como tú llegues y como yo llegues, créeme que van a ser dos cosas totalmente diferentes. Aunque nos montemos en el mismo avión, pero van dos experiencias totalmente distintas. Eso es lo que ocurre con el árbol. No es saber solamente cuál es mi propósito de vida, no, no, es todo lo que tienes que experimentar para que tú, con tu comprensión, al tener el informe en tu mano y tener el árbol y ver todo cómo lo vas recorriendo, entiendas cómo lo estás logrando o cómo tienes que hacer para lograr ese destino. Ok, ¿Vale? sí. Entonces, es un trabajo muy completo, es un trabajo hermosísimo. Todo el mundo viene buscando propósito de vida, pero luego quedan fascinados porque van a entender cuáles son sus temas evolutivos. Hay dos palabras también dentro del árbol, que son dos números que se calculan muy hermosos, que son la esencia y la expresión. La esencia es lo más profundo de la persona, y la expresión es cómo esta persona viene a manifestarse, a expresarse. Y cada quien coloca esa esencia y esa expresión en una sefirá diferente, ¿ok? Entonces, dependiendo de donde esté, eso también tiene una connotación. Entonces, no es solamente el propósito de vida lo importante, es todo lo que experimentas, cómo se va uniendo, y cuando la persona escucha cómo se arma todo su árbol, se da cuenta que es divinamente y perfectamente creado todo lo que tiene que hacer. Todo tiene una razón de ser para estar allí. Ay, qué bonito. Es muy bonito porque hay muchas personas que creen que realmente no tienen razón de estar aquí, más las personas que atraviesan a lo mejor por una depresión fuerte, que dices, bueno, pero es que yo a qué vine, nada más me están pasando cosas feas o no sirvo para nada, o es una herramienta muy útil y muy buena para que tú sepas a qué veniste y por qué te están pasando esas cosas. No es porque, ay, el karma me está Así es, atravesando, no, o así es. sea, Fíjate tú que hay algo interesante. Cuando yo les mando a la persona antes de la reunión, antes de reunirme con ellas, yo les mando el dibujo del árbol, ¿no? uh-huh. Y les digo que vamos a reunirnos, tenemos esta reunión que es vía de videollamada. Y les digo, cuando yo veo que ya han vivido ciertas edades dentro del árbol, por ejemplo, vamos a suponer que la persona tiene 45 años, y yo le digo, mira, dentro de tu árbol está la edad de los
27, de los 32. Trata de ubicar algo, ¿no? En esa etapa, en esa edad que sea importante para que cuando conversemos podamos entender de qué va todo esto. Y es muy común que las personas traen a colación solamente eventos negativos. ¿Ok? Y cuando tú comienzas a decirles, sí, pero, porque además te hablan a veces de unos eventos que tú dices, sí, pero no tienen nada que ver con el sendero, con lo que él representa, este aprendizaje. Y cuando comienzas a explicarles, dicen, ah, sí, sí me pasó esto y esto y esto. Porque es muy normal que nos enganchamos en las experiencias solamente negativas. Y hubo una chica que un día, me acuerdo, eso para mí fue muy bonita esa reunión, porque ella me dijo que para ella lo que más había aprendido durante la sesión era que tenía que empezar a reconocer también las cosas maravillosas que le habían pasado. Porque eso, ella decía, claro, ahora entiendo, esta edad pasó tal cosa, pero porque nosotros damos por hecho que eso tenía que pasar y punto. Eso está bien porque yo me lo merecía. Pero cuando nos pasa algo malo, entonces ahí sí comenzamos, ¿por qué a mí? Ahí sí hacemos todo el No nos teatro. preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es la razón de esto? No, 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 es ¿por qué a mí? Y Ujú. eso ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque el que está preguntando no es tu alma, es el ego. Y ese es el que va a responder desde allí. Entonces, ¿por qué a mí, no? Y a todos nos pasan cosas malas. Y créeme, hay gente que pasa cosas peores que las nuestras, pero muchísimo peores. ¿Ok? Entonces, no hay, digamos, el derecho a tumbarse. Está bien sentirse mal, a veces hay tristezas, hay que vivirlas, hay que vivir los duelos. Pero bueno, yo soy una, ¿cómo te digo? Yo soy una persona supremamente positiva. Yo he pasado por muchas cosas también igualito. Y de hecho, mi proyecto de Viaje a mi Ser, el nombre de Viaje a mi Ser representa eso. Te lo había comentado Sí. anteriormente. O sea, yo inicié todo este proceso a través del propio duelo que viví con la pérdida de mi esposo, después de 30 años de la relación más hermosa que te puedas imaginar. Y fue muy duro perderlo por una enfermedad muy cruel como es el cáncer, verlo irse a menos. Yo me cuestioné mucho durante ese año de la enfermedad de él, el tema de la espiritualidad, me lo cuestioné muchísimo, muchísimo. Me molesté, me sentí como molesta con todo. Y aunque tú no lo creas, en mi árbol de la vida, el último karma que yo tenía que pagar de alguna manera o resolver tenía que ver con esa condición de la enfermedad de mi esposo y con la conexión de nuevo con lo espiritual. Claramente está en mi árbol. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que entender. O sea, podemos pasar momentos muy duros, muy difíciles, tenemos todo el derecho a desplomarnos, pero siempre tenemos que estar preguntándonos qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que hay que preguntar, qué es lo, o sea, qué voy a aprender de esto, ¿no? Y levantarnos, levantarnos. Yo soy, como vuelvo te repito, supremamente positiva, o sea, soy una mujer súper agradecida con la vida. Absolutamente, a pesar de todas las cosas malas que han habido, trato de enfocarme en las buenas, ¿verdad? Ya mi esposo no está aquí conmigo, pero todos los días agradezco haberlo tenido conmigo, ¿ok? Entonces, eso por ponerte un sencillo ejemplo de cómo uno tiene que trabajar, digamos, la vida y las energías. Y eso es lo que, una de las cosas lindas del árbol, que es enseñarte, si ya viviste esas experiencias, a valorarlas, porque estuvieron ahí por alguna razón, ¿ok? Así como, por ejemplo, hay personas que me dicen, vamos a poner algo como un ejemplo típico que ocurre mucho con el tema de los karmas, ¿no? Y dicen, sí, a esa edad tal vez tuvieron una experiencia terrible con una persona, me botaron del trabajo, me hizo la vida imposible una compañera, un jefe, ¿y qué pasó después? Bueno, no, después me fui y tal. ¿Qué debes hacer en ese caso? Simplemente tienes que agradecerle a esa persona que hizo eso, porque esa persona acordó contigo que tenía que retarte en ese momento para que tú de repente tuvieras que moverte, para que tú levantaras, te reaccionaras y dijeras, yo quiero estar aquí, yo quiero, ¿hacia dónde tengo que irme? ¿No? Entonces, trato siempre de ser supremamente positiva y tratar de enseñar a las personas eso que es importante. Es vivir con la conciencia de que estamos evolucionando todo el tiempo, ¿ok? Y que ese papel de víctima, ese papel de pobre de mí, el incomprendido, la incomprendida, no nos lleva ¿No? a nada bueno, en lo absoluto. Y que todo, todas las experiencias, buenas o malas, son para crecer y son para mejorar. Absolutamente, absolutamente. Cada persona con la que nos tropezamos, cualquier vivencia que tengamos, tiene un aprendizaje detrás de eso. Igual que nosotros también somos maestros para otros. Exacto, es lo que te iba a comentar. También es muy interesante saber que a lo mejor tú te arrepientes de algo que hiciste mal hace 800 años y lo traes cargando, pero pues también tienes que darte cuenta que, ok, tú ya identificaste que estuvo mal, estás arrepentida, en caso de que puedas, pues ofreces pides una disculpa y ya, pero también estás sirviendo a la otra persona en su camino.
Llámese Absoluto, absoluto. vecino, amigo, mamá, papá, hermano, esposo, novio, lo que sea. Así es, así, tal cual así es, Ani. O sea, eso es para mí, yo creo que lo más valioso de mi proyecto de Viaja mi Ser, de las cosas que yo ofrezco, el árbol de la vida es una de las 3 herramientas que ofrezco también las sesiones de tarot, siempre enfocándolas, como digo yo, con sentido. Para mí el tarot tiene que tener sentido, no es, sí, no, te va a pasar esto, porque eso no tiene ningún sentido, eso ya en contra de mí. O sea, para mí lo importante, por ejemplo, cuando hago una sesión de tarot, es ayudar a la persona a que ella entienda cómo están sus energías, pero lo más importante que hay es que ella tiene que entender que ella, solo ella, tiene el libre albedrío para ver qué va a hacer con esas energías. ¿Ok? Y para mí eso es lo más relevante en esto que hago, humildemente desde mi rincón, como digo yo, desde mi rinconcito de Viaja a mi Ser, que lo hago todos los fines de semana, donde ofrezco la posibilidad de que las personas los días domingos, dentro de 3 grupos de cartas, seleccionen por intuición aquella que sienten que les va a traer un mensaje, un consejo, una respuesta, y los lunes les brindo ese video con esos mensajes. Para mí, con que 2 o 3 personas me digan, Maika, esto me llegó, me ha dado luz, yo digo, ya estoy feliz. Y no es por ego, sino estoy feliz porque sé que lo que estoy haciendo está bien, Porque ¿comprendes? estás ayudando a alguien. Claro. Y yo estoy convencida, porque así me lo han hecho ver, que ahí en ese momento yo estoy retribuyéndole a alguien algo que hizo por mí en otra vida. Simplemente le estoy dando la luz que me dio. Cada Claro. vez que yo termino una entrega de un árbol de la vida, lo digo porque así me lo hicieron ver claramente en unos registros akáshicos mis maestros, esa persona que está frente a mí, yo no estoy haciendo otra cosa que simplemente kármicamente regresándole luz que en otra vida me la dio. Y soy súper agradecida de que esa persona me esté permitiendo hacerlo. Cualquier pequeña aporte que yo le pueda dar, ya yo siento que estamos haciendo bien la una por la otra. Esa es mi manera de verlo, ¿no? Es muy bonito ayudar, pues para ti tú dices que es un pequeño aporte, pero no, para mí, o sea, yo lo veo como un gran aporte porque ayudas a que las personas encuentren sentido en sus vidas. Absoluto. Y Pero eso, te digo pequeño porque uno quisiera dar más siempre, ¿verdad? Uno quisiera poder ayudar de mayor manera a las personas. Pero es ese pequeño aporte que podemos hacer. sí. Cada quien desde su rincón, ¿no? Desde su espacio. Ay, no, qué maravilla. Muchas gracias por compartirnos toda esta información. Ahora, ¿cómo te pueden contactar las personas que vean esto? ¿Qué otras terapias o sesiones brindas? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tienes cursos? No, por ahora solamente son esas tres, digamos, terapias o sesiones que ofrezco, ¿verdad? El estudio personalizado de tu árbol de la vida, que ya expliqué que lo levanto bajo datos muy fáciles para las personas. Quisiera aclarar antes de terminar, porque hay una pregunta muy común que la gente hace, si esto es igual que una carta natal. No lo es. No Ok. lo es porque esto no es astrología, esto no, de hecho, yo nunca te voy a pedir, por ejemplo, tu hora de nacimiento. Yo te pido la fecha de nacimiento, más no la hora. Todo esto es numerología. Así que si la persona nunca ha podido hacerse, por ejemplo, su carta natal porque desconoce su hora de nacimiento, el árbol de la vida es una excelente posibilidad para ella. Esta es una de las herramientas, como te comenté hace un momentito, las sesiones de tarot, las hago igualmente todas por videollamada, la energía no tiene tiempo ni espacio que nos separe, siempre con ese carácter que trato de que sea terapéutico, evolutivo para la persona que venga a mí. Y la otra herramienta también, que es de la cábala práctica, que de ella pudiéramos hablar en otro momento con muchísimo gusto, es la terapia de sanación cuántica a través del péndulo hebreo. Y Está muy eso es interesante para eso. sanar, eso es una terapia hermosísima para todo lo que tiene que ver con la sanación de tu aura, ¿no? De todo lo que pueda estar allí de alguna manera, cualquier energía, digamos, discordante dentro de ti, que pueda estar afectándote emocional, mental o hasta físicamente. Eso se trabaja a través de la sesión de la terapia del péndulo hebreo, que se trabaja sobre una lámina de 7 chakras perfectamente. Si no a la persona no tengo aún hecho su árbol, pero te lo aclaro por qué. Porque cuando yo tengo el árbol de la persona y yo puedo trabajar también su proceso de sanación sobre el árbol, porque aquí tenemos desde el primer chakra al 7.º chakra de la persona. Ok. Entonces es un trabajo, digamos, mucho más completo Ujú. también. Entonces, esas son por ahora, como digo yo siempre, por ahora,
las herramientas que ofrezco, porque siempre estamos con la posibilidad de crecer, ¿verdad? Sí, claro, como debe ser, siempre Así, evolucionar y aprender. Bueno, así es. entonces, para dejarlo un poquito más claro, sería conveniente que en este caso, quien quiera tomar estas sesiones contigo, lo ideal sería que primero fuera la sesión del árbol y después la del péndulo, ¿verdad? Para que fuera más Si completo. quisieran hacer ambas, sí, pero hay personas que se hacen sucesión del péndulo sin necesidad del árbol, o sea, Ok, son independientes, ¿vale? Son independientes absolutamente. Cada quien toma la que considera que necesita en su momento. muy Pero si ya se hizo el árbol, pues por supuesto, al hacer el trabajo del péndulo hebreo sobre su árbol, tiene una connotación muy diferente, muy distinta. ¿Ok? perfecto. Pues muchas gracias, Maika, por todo lo que nos veniste a compartir el día de hoy, por tomarte este tiempo. Gracias a ti. Aunque tenías temas pendientes de salud y todo, que nos hayas brindado este espacio, es muy halagador. Muchas No, gracias. Vamos a dejar aquí abajo todos las redes sociales de Maika para quien quiera contactarla, para que tomen su sesión. Y pues hasta aquí llegó nuestro video de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Maika. Bye. para ti, bendiciones, gracias.